Buen día, maestra y compañeros. Nosotros pertenecemos al Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo, en la carrera de Ingeniería Industrial, en la materia de Análisis de la Realidad Nacional. En el tema 3, nuestra exposición trata sobre el Plan Nacional de Desarrollo de los Países de México y Canadá. Nombre del docente, licenciada Norma Floricel Miranda Barreto. Alumnos, Briceño Estrella Vanessa Monserrat, Jiménez Méndez Daisy Paola, Mota Cruz Airi, su servidora, y Pérez Trejo Brian Aldair, en el semestre segundo, en el grupo A. Dentro de este proyecto se va a explicar con ayuda de una tabla comparativa a mostrar un panorama general de la economía en Canadá y en México, en 10 sectores tales como es el comercio, la minería, la agricultura, la ganadería, la pesca, la industria petrolera, la industria automotriz, entre otros, así también como el impacto que ha tenido en los diferentes sectores ya mencionados y algunas estrategias que utilizaremos para después de esta contingencia. Estrategias nacionales y regionales que impulsan el crecimiento económico del país. Primero definamos la palabra desarrollo, el cual es un proceso por el cual los países pasan de un estado atrasado de su economía a un estado adelantado de la misma, tanto cuantitativamente como cualitativamente, es decir, que logran mejores niveles de vida para la mayoría de la población. La estrategia de desarrollo económico del Gobierno de México permitirá fortalecer este crecimiento, la cual contempla el fortalecimiento del consumo por el efecto de los programas sociales y una mayor inclusión financiera, el impulso a la inversión privada en infraestructura y sectores estratégicos, una mayor inversión pública y el crecimiento de las exportaciones como resultado de la reconfiguración de las cadenas de valor globales. Como primero, las estrategias nacionales. La primera estrategia que proponemos es hacer el uso eficiente y responsable de los recursos del país. La segunda estrategia es analizar en qué se especializa cada estado y, conforme a las estadísticas, explotar y administrar de la mejor manera posible para generar ingresos no solo al estado, sino al país, y de esta forma amortiguar lo perdido. Como tercera estrategia es invertir en la tecnología para innovar o crear nuevas cosas que ayuden al desarrollo de México y a su economía, aprovechando los recursos con los que cuenta el país. La cuarta estrategia es la democratización de los servicios de telecomunicaciones. Como quinta estrategia y última para las estrategias nacionales es la incrementación de la productividad, el cual impulsará el crecimiento económico y se elevará el poder adquisitivo de los mexicanos. A continuación, son las estrategias regionales. Como primera estrategia que proponemos es intervenir en el sector salud, puesto que miles de personas del estado de Hidalgo, y bueno, más estados, pero especialmente en Hidalgo, no contamos o no cuentan con la economía favorable para solventar gastos de esta índole, además de que es un tema relevante por la actual problemática. La segunda estrategia es impulsar la productividad de los factores de la economía nacional, así como de los sectores de las regiones. La tercera estrategia es impulsar un ambiente de negocios en el que puedan otorgar mayores empleos y asimismo impulsar el desarrollo económico. La cuarta estrategia es la elaboración de un programa especial para la productividad y competitividad en el que se busca innovar principalmente en los mercados. La quinta estrategia y última que proponemos es impulsar una política de fomento económico que deberá impulsar la creación de empleos formales. Estas son las estrategias que proponemos tanto como nacionales y regionales para que nuestro país vuelva a tener una estabilidad económica, no importando el momento crítico que estamos viviendo. A continuación se presentará el panorama general de la economía de México y Canadá, de acuerdo a los sectores económicos. Un sector económico es la actividad primordial de una región o de un país, y estos pueden ser primarios, secundarios, terciarios y cuaternarios. Bueno, el siguiente apartado es el comercio exterior. Consiste en el intercambio de bienes y servicios entre dos o más países. Esta comparación la estamos haciendo de México y Canadá. El comercio exterior de México ha sido uno de los principales motores de crecimiento económico. Representa cerca del 65% del PIB nacional y exportaciones alrededor del 30%. Y en Canadá, Canadá es un país abierto al comercio exterior. Este sector representa su 66% de PIB del país. Otro sector económico es la minería. La minería es un sector primario y se refiere a la extracción de materiales y minerales. En México, bueno, este sector contribuye con el 4% del Producto Interno Bruto.
México ocupa el primer lugar en la producción de plata a nivel mundial. Se ubica entre los 10 principales productores de diferentes minerales, entre los que destacan la plata, el bismuto, la fluorita, celestita, cadmio, plomo, zinc, sal, barita, grafito, yeso, oro y cobre. La comparación aquí con el otro país, que es Canadá, es que aporta con 8.5% del PIB en el país. Extrae más de 60 metales. Es el primer productor de potasa, 36%, es fondo de urano con un 17% y se encuentra entre los 10 primeros en la producción de níquel, titanio, platino, cobalto, cobre, aluminio, diamantes, crisolito y zinc. Bueno, nuestro siguiente sector económico es la agricultura. La agricultura es un conjunto de actividades y conocimientos desarrollados por el hombre, destinados a cultivar en la tierra. Bueno, en México representa cerca del 10% del PIB. México tiene un lugar destacado en la producción de aguacate, maíz, frijol, chile, brócoli, cebolla, tomate y arroz. Ocupa el primer lugar en la producción del aguacate. Y Canadá. La agricultura en Canadá aporta el 1.6% del PIB del país. Los productos más importantes son el trigo, arroz, soja, maíz y centeno. Es el mayor productor del mundo. Nuestro siguiente sector económico es la ganadería. La ganadería es una actividad muy antigua que se dedica a la producción y explotación de animales para la producción de productos nuevos. En México, bueno, México es el 11º productor mundial de ganadería primaria. De los 51.9 millones de mexicanos que trabajan, 739,000 se dedican a la cría y explotación de especies ganaderas como bovinos, porcinos, ovinos, etc. Y en Canadá, bueno, Canadá es el tercer exportador mundial de carne de cerdo y aquí en este país destaca la producción de ganado vacuno, avícola y porcino. Nuestro siguiente apartado es la pesca. La pesca es la captura y extracción de los peces u otras especies acuáticas de su medio natural, como invertebrados, crustáceos y moluscos. En México, tiene la posición número 17 en producción pesquera en el mundo. Asimismo, contamos con el 12% de la biodiversidad mundial y en los mares mexicanos habitan 2.000 especies endémicas. Destacan la sardina, camarón, mojarra y atún. Y en Canadá es un importante exportador de pescado y productos pesqueros, con 689,000 toneladas por un valor de 5.1 millones de dólares, convirtiéndolo en el 8º país con mayor exportador en el mundo. El siguiente sector es la industria petrolera. Esta incluye procesos globales de exploración, extracción, refino y transporte de productos que contengan petróleo. México cuenta con reservas probadas de crudo por 12 millones de barriles, por ello ocupa el lugar 14 en el mundo. Los ingresos de petróleo equivalen al 6.6% del Producto Interno Bruto. En Canadá, bueno, Canadá es el 6º productor mundial de petróleo, pues cuenta con las reservas mayores a nivel internacional y es el 5º productor mundial de gas natural. El siguiente sector económico data sobre la industria de la construcción. La construcción es el arte o técnica de fabricar edificios e infraestructuras. En México constituye uno de los principales motores de la producción industrial del país debido a que produce 2.5% del Producto Interno Bruto. En Canadá hay más de 265,000 empresas de construcción, más de 68,000 en construcción residencial y 150,000 en edificios de contratación. Y pues este sector aporta al 7.17% del Producto Interno Bruto. Nuestro siguiente sector es la industria textil y este es un sector dedicado a la producción de fibras, ya sea natural o sintética, hilados, telas y productos relacionados con la confección de ropa. En México, la industria textil contribuye con el 0.7% de la producción del PIB nacional y con el 4% del PIB manufacturero. México se ocupa más de la fabricación de prendas de vestir. Canadá, bueno, el mercado textil canadiense tiene mucha dependencia de las importaciones. Este representa un 7.3% del Producto Interno Bruto canadiense. Se enfoca más a la fabricación de ropa y productos de cuero, ya sea zapatos o chamarras principalmente. Nuestro siguiente sector económico es el turismo. El turismo comprende las actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos a su entorno, es decir, cuando viajan a otro país. En México, bueno, el turismo aporta 17.2% del PIB a la economía mexicana y ocupa el lugar número 7 en los países más visitados del mundo. Canadá contribuye con el 10% del PIB mundial y ocupa el lugar número 13 más visitado del mundo. Y con esto concluimos el panorama económico de México y Canadá. Para finalizar, creo que este tema del desarrollo en la industria y crecimiento económico, no solo de México, sino también de Canadá, nos ayudan a crear un panorama de lo que nos vamos a enfrentar más adelante como futuros ingenieros industriales.
ya que a nosotros nos toca implementar estrategias para cumplir objetivos de ventas que ayudarán a la empresa a tener una economía estable y al país un comercio más extenso, que ayudará a una buena economía. Todo esto si los recursos del país se administran adecuadamente. También creo que hay que aceptar que en México no ha tenido una buena economía gracias al mal manejo que le han dado los gobernantes del país, que nos lleva a tener altos niveles de pobreza, desigualdad, que han sido permanentes en este periodo, en muchos más periodos. El bajo crecimiento económico se expresa como muy bajos ingresos, desigualdad de oportunidades, vulnerabilidad y un sinfín de cosas que responden a causas derivadas del contexto institucional. Como conclusión, considero que los dos principales problemas económicos en México son su nivel de pobreza y la mala distribución de la riqueza en la que se encuentran muchos pobres. La gran mayoría de los proyectos estratégicos del país se deben de analizar dentro de un marco de referencia muy amplio y con visión a largo plazo, de manera totalmente diferente a la que se enfocan los proyectos del comercio habitual de mercancías. A pesar de que México ha logrado reducir de manera significativa la inflación, así como fijar finanzas públicas sanas y de igual manera estabilizar la economía después de la crisis financiera presentada, el crecimiento económico ha sido inestable, muy malo. La pobreza y la desigualdad del ingreso, en consecuencia, no han sido reducidos significativamente durante todos estos años. Cabe destacar de igual manera que como futuros ingenieros industriales debemos aprender de alguna manera a reconocer estos problemas, ya que en la vida laboral se pueden presentar cualquier problemática. Y bueno, debemos de crear planes o estrategias que favorezcan a la industria en la que laboremos. Bueno, como conclusión, de acuerdo al panorama presentado del desarrollo industrial de estos dos grandes países, que fueron México y Canadá, considero que México cuenta con los suficientes recursos naturales, renovables y no renovables para ser un país de primer mundo. Sin embargo, el mal manejo de los recursos ha ocasionado que su desarrollo sea deficiente. En comparación con Canadá, que es un país de primer mundo, de acuerdo a los sectores económicos que anteriormente fueron presentados, se puede observar que México cuenta con grandes riquezas, aún más que Canadá, y haciendo una comparación de ambas naciones, se puede recalcar que el desarrollo de un país no depende solo del poder gubernamental, sino también de los habitantes para hacer que haya un cambio. No obstante, gracias a este trabajo me percaté que existe una gran diferencia en cuanto a los sectores económicos y que para poder cambiar a nuestro país es necesario implementar estrategias como las que se mencionaron anteriormente. Y pues creo que si tuviéramos un buen gobierno y un buen manejo de los recursos, nuestro país sería una potencia mundial. Bueno, y por último, la conclusión a la que yo llegué es que las comparaciones que realizamos de estos dos países, hablando de su desarrollo industrial, de acuerdo a las actividades económicas ya presentadas, nos damos cuenta que Canadá es un país de primer mundo, gracias a que cada una de estas actividades son realizadas de manera muy significativa. Por otro lado, México tiene lo indispensable para formar parte de un primer mundo, pero esto no es posible gracias a los malos manejos tanto industriales como económicos. A todo esto ya señalado, resaltado y observado, nos damos cuenta que el observar y por supuesto el saber entender las diferentes situaciones ya presentadas nos abren un panorama bastante extenso acerca sobre los diferentes puntos de vista ya señalados en estas comparaciones realizadas. Cabe señalar que todo esto nos permite incrementar nuestros conocimientos tanto del desarrollo industrial de cada país como también
el entender de mejor manera cada una de las actividades económicas ya vistas.